Vamos a hablar de las nuevas formas de gestión de las comunidades de propietarios. Yo tengo que decir que es la tercera jornada que hace Envisesa con una labor social de vivienda que hemos estado escuchando en el día de ayer y en el día de hoy, creo que sin precedentes en todos los años que llevo yo conociendo a Envisesa, con lo cual tengo que felicitar a Felipe y a todo su equipo, porque la verdad es que lo están haciendo bastante bien. Creo que detrás de cada vivienda hay una historia y normalmente son historias tristes y ayer, por ejemplo, en la presentación, el chico que ha aludido antes Eva, pues, y después nos hemos enterado que ha fallecido, la verdad es que era una cosa tremenda, ¿no? Bien, pues vamos a empezar, como digo, vamos a hacer dos tandas. En primer lugar va a intervenir Pilar Aguerri Sánchez, que en este caso es la jefa del área de gestión social y alquileres de la Sociedad Municipal de Zaragoza, de la vivienda, y con posterioridad pues va a intervenir Reyes García Figueras, FID, que es responsable, como sabéis, de las comunidades que lleva Envisesa. ¿De acuerdo? Pues sin más, Pilar, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por aguantar el tirón de estas jornadas que están siendo tan interesantes, tan intensas y, oye, llevamos ya una carga, así que espero no ser muy pesada y que aprovechemos también este rato último porque la verdad es que es una de las cosas buenas, ¿no? Encontrarnos unos con otros, aprovechar a comentar las dificultades y las cosas buenas, que también hacemos muchas y es el momento también de compartirlas. Yo os voy a contar lo que hacemos nosotros en Zaragoza Vivienda, que somos una sociedad pues como Envisesa, pero más pequeños. No tenemos 100 años, solo 35. Somos, pues eso, más o menos 100 trabajadores y gestionamos unas 2.400 viviendas. Dentro de eso tenemos comunidades de todo tipo. Más o menos casi no llegan a 500, son comunidades donde hay un administrador externo, donde tenemos una vivienda suelta o varias viviendas sueltas que gestionamos para otros propietarios. Y el resto, pues casi 2.000, son edificios completos nuestros, que pueden tener desde un edificio de 3 viviendas solamente a otros donde podemos estar con 288 viviendas en una sola comunidad, ¿no? Entonces, pues todo esto lleva unas connotaciones sobre la gestión de comunidades diferentes. Pero lo que yo siempre me planteo cuando hablamos de gestión de comunidades desde lo que es la gestión social de la vivienda es ¿para qué? ¿No? ¿Qué es lo que nos tiene que importar cuando gestionamos socialmente vivienda de las comunidades? Y yo aquí pues os he puesto las 3 cosas que creo que son fundamentales. Por un lado, que cuando hablamos de gestionar vivienda social hablamos del derecho de las personas a una vivienda digna y eso incluye también una comunidad digna, donde tú estés seguro, donde haya una limpieza en los espacios comunes, donde esos espacios sean posible usarlos de una forma positiva, donde haya un confort acústico en tu vivienda, donde haya unas instalaciones en buen estado. Todo eso forma parte del derecho a una vivienda digna, que yo creo que es todos los que trabajamos en este ámbito es lo que buscamos, ¿verdad? El primer objetivo. El segundo sería mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas que viven. La vivienda pública siempre decimos que es una oportunidad de integración, ¿no? De integración social, de construir una ciudadanía activa, de ser parte, ¿no? de un algo mayor a ser solamente un individuo, sino miembro de una comunidad, tanto de tus vecinos como del barrio, como de todo. Y precisamente el compartir esta gestión de comunidades de una forma activa es también un aprendizaje de ciudadanía para las personas que viven allí, ¿no? Y hacer con eso un mayor bienestar y una mejor calidad de vida. Y el tercero sería una gestión eficiente, también desde el punto de vista inmobiliaria. Somos una inmobiliaria especial porque somos públicos, porque gestionamos vivienda social, pero tenemos que ser eficientes y es uno de nuestros objetivos. Y desde el mantenimiento físico hasta cómo gestionamos, cómo mantenemos los gastos y la repartición de esos gastos que se generan en una comunidad, forma parte también de un objetivo que tendremos que cuidar. Esos 3 serían los objetivos. Y dentro de esto, yo siempre planteo que nosotros nos presentamos como unos gestores de vivienda social en los que buscamos el apoyo a las familias desde un punto de vista de no ser solamente unos gestores inmobiliarios, sino que dentro de los diferentes modelos que hay de gestión social, nosotros defendemos que hay que ir un poco más allá, el Housing Plus, el darle a la gestión de la vivienda pública un apoyo social que permita la mejora de la calidad de vida de estas personas y la integración en los entornos, ¿no? Y por eso gestionamos desde un acompañamiento social individual a otro también grupal y comunitario,
y gestionamos centros en los que apoyamos toda esa gestión con unos espacios en los que se trabaja lo comunitario también. Es decir, la vivienda pública como una oportunidad de integración social y aprendizaje de convivencia. Entonces, siempre es mejor hablar de prevención, no solamente llegar cuando tenemos el bollo montado, cuando tenemos el problema, sino intentar siempre la prevención. Y entonces yo pongo aquí 4 patas para la prevención, a ver qué os parecen, también lo podéis discutir o lo podemos comentar si todavía tenemos energías al final, que voy a ser rápida. Los aspectos físicos, desde el diseño arquitectónico y el mantenimiento físico de las viviendas nos va a condicionar cómo gestionamos la comunidad. El segundo son los derechos y deberes. Las normas son fundamentales y tienen que ser conocidas, y cómo las gestionamos esas normas va a ser también fundamental. La tercera es la mezcla social, es decir, contamos con un entorno en el que hay una diversidad o tenemos un nivel de vulnerabilidad muy alto y, por lo tanto, habilidades sociales y de resolución de conflictos a lo mejor más bajas. Todo eso vamos a tener que tenerlo en cuenta en la prevención. Y la última sería la pertenencia y la participación. Si trabajamos para la apropiación de las personas de su entorno, de su vivienda, de su comunidad, y trabajamos la intervención comunitaria, yo creo, nosotros estamos convencidos en Zaragoza Vivienda, que es una de las garantías para prevenir posibles problemas de comunidad y al revés, ¿no? Conseguir una comunidad sana y en buen estado y además beneficiosa para todo, ¿vale? Entonces, solo unas pinceladas que ya sé que tendré que ir deprisa, pero el diseño arquitectónico, los espacios comunes, aquí os he puesto una comunidad para que veáis con unas buenas escaleras, una columna en medio, bueno, pues ahí a veces se hace lo que se puede, ¿eh? Porque como veis, en todas casas cuecen habas, entonces no he querido ponerla más bonita, sino una pues donde el diseño arquitectónico puede facilitar o no la interacción con otras personas, puede facilitar la sensación de seguridad cuando tú llegas a un portal y te encuentras o no con un espacio que controlas físicamente, que puedes ver los rincones, puedes hacer unas paredes que sean de fácil mantenimiento, que se mantengan limpias y cuidadas, o que le hagas así y ya está sucia y entonces el sucio llama sucio. Todas esas cosas, cuando las pensamos desde el diseño y la concepción del edificio, es un aspecto que después nos va a facilitar el mantenimiento y la gestión. Entonces, no solamente por, como os digo aquí, porque sea fácil mantenerlo, sino también porque nos puede costar menos ese mantenimiento y, por lo tanto, la repercusión de los gastos comunitarios será menor y, además, será mucho más fácil la convivencia y más agradecido, ¿no? Cuando hablamos de mantenimiento, la segunda pata es que una vez que tenemos el edificio lo tenemos que mantener en buen estado de forma continuada, ¿no? Con corresponsabilidad, es decir, no solo como nosotros los dueños del edificio somos los cínicos, sino que o lo hacemos de una forma conjunta con las personas que allí viven o no tiene ningún sentido. Eso que requiere una información continuada de qué es lo que hacemos, de qué es lo que hay que hacer para mantenerlo, de cuál es la parte que puede poner cada uno, y si hay que hacer una reparación, ser ágiles, y si hay que repartir los costes, tener un sistema de reparto de costes que es importante que compartamos también con las personas que allí viven, que sepan cuánto les puede suponer una reparación de X o de Y. Y nosotros, en ese sentido, somos, iba a decir generosos, que asumimos una parte importante, porque lo que no queremos es que sea una carga, sino que realmente sea corresponsable, es decir, que si es una cosa que tú has estropeado tendrás que pagar tú, pero lo vamos a hacer de una forma que puedas afrontarlo, porque el objetivo común tiene que ser que la casa se mantiene en buen estado. La casa, los espacios comunes también en ese sentido. Entonces tenemos que ser en ese sentido ágiles en reparar, calcular los costes y que sean conocidos y además gestionarlo de una forma que sea también eficaz y rápida, porque si haces una reparación de los espacios comunes hoy y la cobras dentro de 6 meses, la gente no se acuerda, ¿no? Ese tipo de cosas. También es verdad que aprovechamos los recursos que podemos para que esto se mantenga de una forma ágil y a la vez que no sea un gasto que no podamos asumir. Y por eso os pongo aquí plan de empleo social junto con derechos sociales y la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento. Hacemos todos los años un plan que dedica 1 millón de euros a empresas de inserción que contratan a personas que trabajan
con los servicios sociales, que están haciendo programas de inserción con servicios sociales y desarrollan labores, por ejemplo, de mantenimiento de parte de nuestras viviendas, de los jardines, de pintura de escaleras y de espacios comunes, de cambiar cocinas que salen tan caras y que no sé qué. Bueno, una serie de actividades que a nosotros nos suponen, por una parte, empleo para algunas personas que viven en nuestras viviendas, por otra parte, refuerzo de que las viviendas es importante y todos los años se hacen actuaciones de mantenimiento y de cuidado, y por otra parte nos ayuda a que esa eficacia sea mayor, ¿no? La segunda es la mezcla social. Desde el momento de asignación de las viviendas, y ya hemos hablado un poquito en estas jornadas, es un momento importante para asegurarnos también que después la gestión de la comunidad vaya a ser eficaz. Desde valorar las necesidades de la familia y que se incorpore a una comunidad en la que pueda responderse a esas necesidades, a también los equilibrios del propio edificio, ¿no? En el que, como os decía antes, haya una mezcla de diferentes situaciones y, en todo caso, vulnerabilidades que puedan compensarse unas a otras y faciliten la ayuda y el apoyo mutuo, ¿no? Aquí también cada vez tenemos más en cuenta el interés también de las personas, la persona en el centro, y en ese sentido también cuál es el interés de la persona, en qué zona se va a sentir arropada, a gusto, y puede, por tanto, desarrollar también toda su capacidad y su integración más fácil en la comunidad. Es decir, tenemos, como seguramente vosotros aquí, algunos barrios donde ya la acumulación de situaciones vulnerables hace más difícil la gestión y también la convivencia, y es un aspecto que tenemos que cuidar, y considerar siempre que la diversidad principalmente es una fuente de riqueza, aunque en algunos casos también puede organizar algunos conflictos que tendremos que gestionar, ¿no? Todos esos aspectos. Bueno, no me voy a extender demasiado en cómo somos un equipo que incluye trabajadores sociales y una intervención potente, y desde el momento de la acogida, que es fundamental para asegurar la integración de la persona en la comunidad, en el entorno, y la asunción de normas también, ¿no? Y de responsabilidades, al apoyo social continuado a lo largo de todo su proceso en función de su necesidad. No tiene que ser ni uno, ni dos, ni tres, sino con cada familia o con cada persona en función de esa evaluación inicial que hacemos cuando llega a una vivienda nuestra. Y después, una pata muy importante de nuestro trabajo es la de intervenir en la convivencia comunitaria, fomentando siempre la autonomía de las personas que allí viven y el apoyo mutuo entre unos y otros para ese desarrollo de todas sus potencialidades. Siempre con el apoyo de los derechos y deberes. La autonomía va ligada a eso, a la asunción de que la persona es capaz. No somos nosotros tuteladores de las personas que allí viven, sino que potenciamos su autonomía y su capacidad, y por tanto tiene unos derechos, pero esos derechos van ligados en la autonomía a unas obligaciones también. Y es importante que todos los que estamos allí, las personas que residen, los que gestionamos, los vecinos, tengamos claras cuáles son las obligaciones, las normas y los derechos, desde el contrato y también desde la participación, es decir, desde el momento en que podamos, que los vecinos formen parte de esa definición de cuáles son los contratos que hacemos para convivir mejor, ¿no? Y esto de forma continuada, que lo tengamos presente, con información, con difusión, con recuerdo, ¿no? Con recordatorio de cuáles son ese contrato social que nos hacemos unos con otros, ¿no? Y en esa misma línea la gestión de consecuencias. Si no se cumplen unas obligaciones, tiene que haber unas consecuencias o dejan de tener sentido esas obligaciones. Pero siempre en positivo, nosotros buscamos la apropiación y la intervención comunitaria como sistema para que las personas se sientan pertenecientes a una comunidad, participen en ella y, por lo tanto, la gestionen desde esa autonomía y desde esa sensación de que es de todos, ¿no? Hemos incluido en nuestro Plan Estratégico de Zaragoza Vivienda un punto exclusivamente para los programas comunitarios destinados a la mejora de la convivencia, desde una planificación de actividades, sus indicadores, su evaluación y una contratación de personal específico para este fin, ¿no? Aquí os voy poniendo, ya iréis viendo parte de las reuniones como las que aquí desarrolláis, ¿no? De comunidades, incluso parte de nuestro equipo, que estamos aquí en los balcones, porque realmente nos empeñamos. Y aquí os pongo toda una serie de intervenciones que estamos en este momento realizando en diferentes comunidades, ¿no? Como parte de nuestra labor cotidiana de intervención social. Y además potenciando lo que es la formación y la mejora de nuestro desarrollo, desde el Consejo Sectorial Municipal, donde participan todas las entidades que trabajan en el bienestar social, y nosotros como uno de los servicios de
Derechos Sociales, hemos creado una comisión en exclusiva para trabajar la intervención comunitaria con un modelo municipal de entenderla y de participar en ella. Y participamos también en un campus, el Campus Iberus, que reúne la Universidad de Navarra, La Rioja, Aragón y Lérida, digamos así, a lo largo del Ebro. Hemos hecho un grupo de investigación en el que estamos trabajando además con otras universidades francesas, centrado en lo mismo, en la movilidad y en el territorio y en la cohesión social, porque creemos que este es el camino que nos puede permitir mejorar la calidad de vida de las personas desde el punto de vista comunitario, ¿vale? Entonces, tenemos algunos centros comunitarios en los que desarrollamos esa dinamización desde la atención a los inquilinos en el territorio, actividades de fomento de la empleabilidad, de mejora del refuerzo escolar para fomentar la mejora del tiempo libre o de los resultados escolares de los chavales, pero también para hacer un diagnóstico conjunto con las personas que allí viven, para crear conjuntamente con ellos las normas de convivencia que consideramos fundamentales y para que estas comunidades no vivan en sí mismas encerradas, sino que también formen parte de la vida del barrio y se abran a ese reconocimiento, digamos, de ciudadanía, ¿no? Eso es en un entorno concreto de 300 viviendas. Tenemos aquí otro de 200, que mirad qué piscina tan mona tenemos, ¿eh? Entonces, el planeamiento incluye esa piscina y la piscina pues da una posibilidad de interacción, pero también a veces pues hay que aprender esos usos comunitarios, ¿no? Y allí pues también hemos hecho desde un diagnóstico compartido con los vecinos a grupos vecinales en las que una parte importante de los vecinos se empeñan y se dedican su tiempo a esa mejora, a pensar entre todos cómo podemos vivir mejor juntos y especialmente en el uso de los espacios comunes y de las piscinas y también participando, como os digo, que yo creo que esa pata siempre la hacemos en abrirse al barrio, ¿no? Aprendo a participar, me implico a participar en mi comunidad, pero eso es un primer paso y después está el siguiente, ¿no? Aquí no teníamos hasta ahora un local comunitario, pero el mes pasado nos han aprobado las obras en un local pequeñito, de unos 200 metros, y vamos a empezar con otra experiencia que nos va a permitir, yo creo, un acercamiento mayor y un espacio también para darle vida. ¿Qué nos enseñan estas intervenciones comunitarias? Pues cómo nos permiten mejorar las dinámicas relacionales entre los propios vecinos, a veces con sus diferencias que os decía antes, ¿no? Las diferencias crean a veces una mezcla social positiva, pero también crean algunas dificultades y las diferentes culturas a veces con la cercanía y con estas intervenciones se permiten que las dinámicas relacionales mejoren, que no haya unos discursos polarizados, yo estoy en esta punta, tú estás en la otra y eso no lleva a ningún camino, sino esos acercamientos que permiten ver también los matices y, por lo tanto, buscar más fácilmente una opción que podamos compartir entre todos. Además, pasamos de ser solamente vecinos que nos quejamos porque mira qué mal está esto, porque mira no sé qué, sino a ser activos, a ser parte de la solución también. Y eso pues, genera una actitud muy diferente, no solamente en las personas que viven, sino también en los profesionales, que cambiamos nuestra forma de actuar y de relacionarnos con los vecinos, igualando a veces esas posiciones, ¿no? De yo soy aquí y tú estás allí, sino igualando también esa fórmula relacional que mejora y que nos hace, yo creo que, hacer nuestro trabajo de una manera pues, más positiva. Y simplemente como una última pincelada, que si no se hacen de una forma continuada, a veces pues, los efectos no permanecen en el tiempo. Hay que ser capaces de seguir. Una pincelada solo de las comunidades mixtas, en las que nosotros tenemos una vivienda o dos viviendas en una comunidad. Ahora gestionamos más de, bueno, ya habrá subido este número, pero casi cerca de 500 viviendas por ahí distribuidas por toda la ciudad, cada una con una comunidad diferente, con un administrador diferente, entonces con unos vecinos diferentes en los que no los conocemos o no tenemos esa cercanía, ¿no? Con nuestros inquilinos a veces, pues mirad, casi 40% de monoparentales, 23% de personas solas, es decir, tenemos situaciones de una cuanta vulnerabilidad. ¿Y qué nos piden los propietarios que nos ceden esas viviendas? Pues que no haya conflictos, ¿no? Sobre todo quiero seguridad, que no me gestionéis todo vosotros, que no me hagáis, vamos, que no me tenga que ver en nada, ¿no? Y fijaros, ¿qué conflictos tenemos? Nada, al final hay muy poquitos conflictos en las comunidades. Lo que pasa es que cuando hay, pues claro, tanto los vecinos como el administrador como tal, hay una ansiedad
porque como está la Administración detrás, pues bueno, también tienen esa seguridad de que nosotros podemos y de hecho actuamos en una mediación, en una intervención para facilitar que esos conflictos que puedan existir mejores. ¿Qué hemos visto de nuestro análisis? Que sobre todo son por ruidos, fijaros qué cosas, ¿no? El ruido es una de las condiciones que interrumpe la relación en una comunidad, ¿no? Y que es un síntoma. Y sobre todo, y después, aunque ya sea a distancia, el uso de las zonas comunes. En nuestra experiencia, en este análisis inicial que hemos hecho con estas comunidades, sobre todo son los niños y la gestión del tiempo libre de los niños, uno de los aspectos que menos sensibles somos, ¿no?, a tener, digamos, paciencia unos con otros y que pueden crear dificultades. Y solo como una pincelada, estamos construyendo un nuevo edificio, también con un centro comunitario en los bajos de los 80 apartamentos, son apartamentos pequeños de 1 o 2 dormitorios, porque también nosotros detectamos cómo muchas familias ahora son de otra manera y hay muchas unidades de convivencia pequeñas que requieren de una vivienda pública y cómo estos centros comunitarios nos van a ofrecer la oportunidad tanto de apoyo a los residentes con aspectos relacionados con necesidades de la vida diaria como comedor y otros aspectos básicos, como también facilitar esa interacción y esa convivencia con otra serie de actividades y de espacios de relación que creemos que pueden ser muy positivos. Pero si ya nos fuéramos al máximo, hay otros modelos, como la vivienda colaborativa. Tenemos un proyecto que no os puedo decir si saldrá o no, porque aún lo tenemos ahí en el archivo, digamos, a la espera de su aprobación. Pero bueno, la vivienda colaborativa es otro modelo de comunidad, que yo creo que es una ocasión quizás también para reflexionar sobre ella. Se puede vivir con un mayor compromiso. No solamente somos vecinos, sino que hemos decidido que además tomamos decisiones juntos sobre espacios que vamos a compartir y gestionar nosotros mismos. Es decir, es un plus más allá en la convivencia comunitaria y que es una experiencia que yo creo que valdrá la pena también investigar y descubrir toda su potencialidad. Y bueno, solamente muchas gracias y si queréis cualquier cosa, aquí estamos. ¿Os parece que acabe Reyes y después hacemos un turno de preguntas? Muy bien. Exacto. Vale. Bien, pues Reyes, cuando quieras. Sí, voy a... Muchas gracias, Pilar, por venir desde Zaragoza y contarnos vuestro trabajo y vuestra experiencia. Como ha dicho Seferia, yo soy Reyes García Figuera, trabajo en el Departamento de Comunidades de Envisesa desde hace ya varios años y el objetivo de mi charla es explicaros la necesidad que tiene Envisesa de mejorar e igualar las comunidades de arrendatarios cuyo edificio es propiedad de Envisesa. Hemos analizado el parque de viviendas de Envisesa y hemos visto una desigualdad y mucha deficiencia y hemos necesitado protocolarizar las comunidades de arrendatarios. También os voy a contar en qué consiste este protocolo y cuáles son los objetivos principales del protocolo. Os quiero poner un poco de antecedentes. Bueno, como sabéis, en noviembre del 2015 se celebra el Pleno Extraordinario de la Vivienda. En este pleno se acuerdan una serie de gestiones de políticas de vivienda del Ayuntamiento de Sevilla. Como consecuencia de estos acuerdos, se establece a Envisesa, se le da a Envisesa para elaborar el Plan Municipal de la Vivienda Digna. Este plan municipal es el soporte de todos los protocolos que hemos creado en Envisesa durante estos años. Como han comentado antes mis compañeras, el protocolo de vivienda vacía, protocolo de permuta, protocolo de convivencia y ahora el protocolo de comunidades. Después del análisis del parque de vivienda de Envisesa, se desprende una gran desigualdad de la misma, como he dicho anteriormente, tanto en su forma de gestión como los problemas de convivencia existentes, como en el mantenimiento y las inversiones de la misma. Actualmente tenemos en Envisesa más de 2.800 viviendas en régimen de alquiler. Las tenemos distribuidas en varias zonas de Sevilla. Tenemos en San Jerónimo, en Nueva Mate, en Torrelaguna. De estas 26 promociones en régimen de alquiler, hay 7 promociones que no tienen comunidad constituida, comunidad de arrendatarios constituida, porque carecen de zonas comunes y, por tanto, no están obligadas a constituirse en comunidad. De las 19 promociones restantes, con su comunidad constituida,
Fijaros, o sea, el 10% no tienen administrador de finca que la gestiona y el 89% tienen administradores de finca que gestionan estas comunidades. Pero nos encontramos que existen, por ejemplo, promociones en las que tienen 10 bloques y son gestionadas por 5 administradores de finca distintos. O existen promociones que, vamos, aquí hay compañeros que lo sabrán perfectamente porque trabajan en ellas, que de 5 bloques, un administrador administra 2 bloques y el resto son administrados por los propios, o sea, perdón, son gestionados por los propios presidentes. Esto a Envisesa le complica mucho tener una visión global de la promoción. Por lo tanto, en este protocolo se establece un poco la obligatoriedad de que estas promociones sean gestionadas por un único administrador de finca, que será votado por la intercomunidad de la promoción. Nota informativa, actualmente hay 106, que son muchas comunidades de arrendatarios, solo arrendatarios, y 19 intercomunidades. Envisesa también ha tenido que intervenir en varias promociones, en Modecar, en Albérchigo, en Nuevo Pajarito. La fotografía se ve perfectamente cómo estaban las promociones antes. Hemos tenido que constituir una comunidad de arrendatario nueva, que no existía ni siquiera una comunidad. Hemos interpuesto un administrador de finca para que la gestione correctamente estas promociones tan complicadas y tan difíciles. Hemos, por supuesto, realizado una aportación económica importante para el buen funcionamiento y la puesta a punto de las promociones, y se hacen inspecciones por parte de nuestro personal de forma periódica y semanal para un sistema de control y seguimiento de la misma. Aquí os pongo otra foto para que veáis el cambio después de nuestra aportación y, bueno, y después del seguimiento y, por supuesto, de la gestión por los administradores de finca, de cómo cambia la situación de una promoción y otra. Actualmente, el principal problema que nos encontramos en nuestras promociones, bueno, en nuestras comunidades de arrendatarios, es el elevado impago de las cuotas de comunidad por parte del inquilino. El inquilino, bajo contrato de arrendamiento, está obligado al pago de las cuotas de comunidad. Este elevado impago, que como podéis ver en la gráfica, 76%, bueno, el 100% son las comunidades que se acaban de constituir, pero 65%, esto repercute negativamente en la promoción, en la puesta a punto de la promoción. Ausencia de servicios básicos, no tienen empresas de limpieza, no tienen mantenedores, incluso hay cortes de suministros. Y, sobre todo, el elevado impago de las cuotas de comunidad repercute muy negativamente en los problemas de convivencia. Por ejemplo, hay vecinos que pagan rigurosamente su cuota de comunidad todos los meses y hay vecinos que viven al lado y que, aun pudiendo pagarlo, no pagan las cuotas de comunidad, con lo cual el problema de vecinal es importante. Aquí en la gráfica más lo han explicado Eva Cristóbal, que es jefa de allí de la Oficina Municipal de la Vivienda, la cantidad de problemas de convivencia existentes. Afortunadamente, se aprobó por el Consejo de Administración en el 2016 el protocolo de convivencia. Este protocolo de convivencia establece unas normas de actuación para los casos de incumplimientos graves de las normas de convivencia vecinal. Este protocolo de convivencia se establece en un proceso de tramitación del expediente. Llega la incidencia por parte ya sea del administrador o del inquilino. Lo que hacemos es comprobar y verificar el hecho. Después nos comunicamos con el infractor del problema y le damos un plazo de alegaciones y de subsanar la incidencia. En el caso que no se subsane y el problema siga para adelante, hay un informe sancionador, ¿vale? Sancionamos leve si aprobado por el director gerente, va a grave por la comisión ejecutiva, a muy grave por el Consejo de Administración de Envisesa. En definitiva, después del análisis, viendo la cantidad de problemas de convivencia existentes, el elevado impago de las cuotas de comunidad y la falta de gestión de la ausencia de administradores de finca en nuestras promociones, vimos la necesidad de protocolarizar y normalizar y mejorar nuestras comunidades de arrendatarios. Se aprobó por comisión ejecutiva en diciembre del 2018. Principal objetivo de este protocolo, que es que todos nuestros inquilinos tengan los mismos derechos, pero tengan las mismas obligaciones y también reciban los mismos servicios, ¿vale? Estos objetivos se materializan en los siguientes objetivos operativos: que tengan los mismos marco legal. Había comunidades de arrendatarios que actuando como junta de arrendatarios y como comunidad de vecinos estaban constituidas como comunidad de propietarios.
Por supuesto que las comunidades estén gestionadas por administradores de fincas, colegiados y profesionales que las gestionen correctamente, que tengan homogenizadas sus servicios. Hay comunidades que en la misma promoción, bloque distinto, pues uno tenía cortes de suministros, completamente sucio porque no había dinero para limpieza, no había mantenedor, y el de al lado, pues con su empresa de limpieza, con su mantenimiento, es decir, que tengan todas homogenizados sus servicios. Un sistema de control de las comunidades, esto es muy importante, una relación fluida y constante y directa entre el inquilino, entre Envisesa como propietaria del inmueble y entre el administrador de finca como gestor de la comunidad. Y, por supuesto, una corresponsabilidad por parte del inquilino y de Envisesa para la defensa del patrimonio público. Este protocolo va dirigido para las promociones de alquiler y de alquiler con opción a compra. En este último caso, hasta que quede constituida la comunidad de propietarios, en caso de la venta de alguna vivienda. Es obligatorio para nuestros inquilinos porque se lo vamos a incluir como adenda a los contratos de arrendamiento. Y además lo vamos a aprobar por junta de arrendatarios. Por tanto, ahora las comunidades de arrendatarios se van a regir por este protocolo, por los estatutos marcos y por los estatutos particulares de las comunidades. Y en lo que no contemple, por supuesto, en estos documentos, pues se regirá por el Código Civil, por la Ley de Arrendamientos Urbanos y por la normativa en materia de vivienda. Envisesa ha establecido un plazo de 3 meses desde su aprobación por comisión ejecutiva para que se apliquen todas nuestras comunidades de arrendatarios. Como hemos dicho antes, nosotros trabajamos muy cercano y mano a mano con los administradores de fincas y queremos establecer unos requisitos mínimos, ¿vale? Porque hemos encontrado muchos casos, muchas promociones en las que había falta de gestión, faltaba el gestor, faltaba el administrador de finca y en otros casos que el administrador de finca pues no gestionaba correctamente esa comunidad, con lo cual se han establecido una serie de requisitos. Por supuesto que esté colegiado en el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla y además no haber sido sancionado por 5 años anteriores, que cuente con un equipo de profesionales capaz de hacer una gestión continua y eficaz de las actuaciones, que cuente con su carta de servicio, que actúe y que respete los protocolos que ha aprobado Envisesa durante estos años, que lo he dicho antes, no incumpla ninguno de los requisitos, ninguna de las funciones y además que no haber sido sancionados por ninguna de las comunidades de arrendatarios. Y aquí voy a ir un poco rápido porque esto es más denso, son las funciones que debe cumplir un administrador, que lo cumplen la mayoría, todos, no decir todos, pero bueno, tengo que mencionarlas, que actúe como secretario de la Junta, es decir, convocar, dirigir la reunión y redactar las actas, que haga, por supuesto, un control de ingresos y gastos y reducir en la medida de lo posible estos gastos, custodiar la documentación y facilitarla tanto al presidente como a Envisesa. Es nuestro canal de comunicación, o sea, el administrador tiene que ser nuestro canal de comunicación entre Envisesa y el inquilino. Hemos creado un correo filtro que es comunidades@envisesa.org. Ahí recibimos todas las incidencias, ya sea de mantenimiento, de problemas de convivencia, de deudas de inquilino, y ese es el filtro de Envisesa. Reducir en la medida de lo posible la morosidad, es decir, cuando un inquilino, que además son muchos los que impagan las cuotas de comunidad, el administrador debe de hacer un calendario de pago con el inquilino en el caso en el que no pueda hacer frente a la deuda completa. Hacer acuerdos de pago con el inquilino o asesorar que existen ayudas sociales, como los servicios sociales que te ayudan al pago de la cuota de comunidad. Envisesa también está ayudando con el pago de la renta, con lo cual tiene que asesorar que existen ese tipo de ayudas. En el caso de que no se acoja el inquilino a ninguna de estas dos vías, debe reclamar judicialmente al inquilino que impaga la cuota de comunidad, porque es que además está obligado bajo un contrato al pago de estas cuotas. El control de consumo de suministro, dar parte de los siniestros a la compañía de seguro. Mediador de conflictos entre los vecinos. Esto es en caso de conflictos leves, ¿vale? Para eso está la Oficina Municipal de la Vivienda, que ahora explicaré un poco más adelante. Pero en los conflictos, por ejemplo, perdón, cuando un vecino coloca enseres en zonas comunes o hace ruidos en horas de descanso, pues el administrador puede primero hablar con el inquilino infractor, colocar carteles, pues intentar mediar los conflictos. En el caso, por supuesto, que eso no sirva, pues tenemos una Oficina Municipal de la Vivienda que está para eso.
comunicar a Envisesa de las viviendas vacías, subarrendadas o ocupadas ilegalmente. Normalmente, el administrador de fincas incluso es el primero que se entera de este tipo de situaciones. O sea, los inquilinos llaman primero al administrador de finca que a Envisesa, con lo cual debe de comunicarnos rápidamente y de forma fehaciente este tipo de situaciones. Cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, informar, como he dicho antes, de las ayudas sociales y convocar a Envisesa. Aquí, ahora mismo es importante que el administrador de finca y Envisesa actúe mano a mano, que haya un tipo de programa de trabajo entre ambos profesionales. En el caso, y voy a hablar rápidamente de cómo debemos actuar en cada situación, en el caso de las reparaciones y desperfectos de las incidencias de mantenimiento de las comunidades de arrendatarios, debe de informar a los inquilinos que dentro de sus recibos de alquiler los inquilinos pagan una cuota de un coste de mantenimiento. Dentro de ese coste de mantenimiento hay una serie de actuaciones. Está el mantenimiento de los ascensores, mantenimiento del grupo de presión, mantenimiento de la alcantarillado. Todas las reparaciones que no estén incluidas en esas actuaciones, en este coste de mantenimiento, lo debe reparar y asumir la propia comunidad. Porque Envisesa es una empresa municipal y, por tanto, tiene que cumplir con una ley de contratación pública. Por tanto, el periodo de reparación va a ser mucho más largo en el tiempo que si lo asume y que lo repara directamente la comunidad. Además, de todas formas, lo va a costear la propia comunidad. Por supuesto, si existe algún tipo de incidencias urgentes, lo vamos a reparar por la vía de urgencia en Envisesa. Y además Envisesa se compromete a recibir esa incidencia y a informar, en la medida de lo posible, la tramitación de la reparación. Y en el caso cuando queden resueltas ese tipo de incidencia, de cerrar junto con el administrador de finca que esa incidencia ha quedado resuelta. La comunicación del protocolo de convivencia. Ya actuamos completamente, ya es muy rápido y lo tenemos todo completamente asimilado. El administrador de finca, en cuanto existe un problema de convivencia, informa de forma fehaciente a la Oficina Municipal de la Vivienda, tiene que informar de la persona, del infractor que ha hecho la incidencia, de la fecha en la que se ha producido e intentar, en la medida de lo posible, documentarlo, ya sea con grabaciones, con escrito por parte de otros inquilinos, y la Oficina Municipal debe de contestar al administrador no durante la tramitación, porque no nos permite por la Ley de Protección de Datos, pero sí cuando se cierre ese expediente, es decir, tanto si se ha subsanado la incidencia como si al final hemos llegado a un informe sancionador de la misma. Y además, la oficina también recibe muchas incidencias por parte de los inquilinos directamente y estamos obligados, los empleados de Envisesa, a informar al administrador que hemos recibido dichas incidencias. Los impagos de cuotas, lo he dicho antes, que debe de intentar que el inquilino pues haga frente a esos pagos. Esto es muy importante porque es la mayor problema que tenemos en nuestras comunidades de arrendatarios. En el caso en el que no haga acuerdos ni se acoja a las ayudas sociales, debe de reclamar judicialmente. Igual las usurpaciones de vivienda y las cesiones de vivienda, tanto como el protocolo de vivienda vacía, pues informarnos de forma fehaciente. Y en el tema de la comunicación, en los informes mensuales, pues nos estamos reuniendo periódicamente con todos los administradores de fincas para informarnos y comunicarnos mutuamente de nuestras actuaciones, tanto de Envisesa como de ellos. Necesitamos saber mutuamente cómo está el tema de la deuda, tanto de renta como de comunidad, por parte de los inquilinos. Necesitamos saber las incidencias que quedan pendientes de reparar. Necesitamos saber cómo están los ingresos y gastos, las cuentas de la propia comunidad, para que también Envisesa tenga una visión global de la promoción. Y de los informes mensuales, pues lo dicho, pues necesitamos, con los administradores de fincas nos estamos reuniendo muy a menudo, resolver mutuamente todo tipo de problemas que existen en nuestras comunidades. Los compromisos de los arrendatarios no van a ser todos requisitos y funciones del administrador. Por supuesto, el inquilino va a estar obligado bajo contrato de arrendamiento, porque va incluido en el contrato como adenda este protocolo de comunidades, y debe de integrarse la medida de lo posible, en el caso en el que no esté, como en la comunidad de arrendatario, y constituirse en comunidad. Debe respetar los estatutos marcos y los estatutos particulares y este protocolo. Debe contratar a un administrador de finca que realice correctamente y gestione correctamente las comunidades,
y debe cesar aquel administrador de finca que no cumpla con estos requisitos y con estas funciones. Y ya para terminar y para resumir todo este protocolo, pues, como he dicho anteriormente, se aprobó por comisión ejecutiva el 18 de diciembre del 2018. Hemos establecido un plazo de 3 meses para aplicarlo a todas nuestras comunidades, que actualmente son 110 comunidades arrendatarios. Es obligatorio para nuestros administradores, para nuestros inquilinos, porque van a incluirse como adenda y se tiene que aprobar por junta de arrendatarios. Y además, el incumplimiento por parte del inquilino de este protocolo facultará a Envisesa para la no renovación o no prórroga de los contratos de arrendamiento. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Bien, pues muchas gracias, Pilar Reyes. Yo creo que en lo que a mí me corresponde, ganar leña, yo creo que todo lo que la empresa municipal de la vivienda ayude a mejorar la convivencia dentro de una comunidad de propietarios, además de facilitar la labor del administrador de finca, que ya de por sí es difícil, pues lógicamente redundará en que la comunidad se conserve mejor, se mantenga mejor y que la gente esté más contenta. Yo me he asustado un poco cuando he visto la piscina de Pilar, digo, madre mía, madre mía, ¿qué pasaría? Pero bueno, la verdad es que si de allí lo hacéis, supongo que irá la cosa bien. Pues muchas gracias. Vamos a hacer un pequeño turno de preguntas, si queréis, 5 minutillos, si alguien, David. Simplemente, ¿se me escucha? Sí. Simplemente, si podéis matizar alguna cuestión en referencia al último decreto que salió, creo que ayer o antes de ayer, en el Boletín Oficial del Estado, en referencia a lo que afecte a estas cuestiones. Bueno, el decreto, de vivienda. Sabéis que el decreto de vivienda se propuso hace 1 mes o 2 meses, el Parlamento lo echó para atrás y ahora lo ha vuelto a proponer el Consejo de Ministros. Y bueno, las cosas más importantes, por matizar un poco, es que los arrendamientos pasan de 3 a 5 años en una persona física, de 3 a, si es 7 años, si es una persona jurídica, que lo ha comentado antes Eva, cuando yo le hice la pregunta para el tema del arrendamiento de los pajaritos. Y luego, pues, el tema de los apartamentos turísticos, que ahora mismo, por ejemplo, para prohibir un apartamento turístico en una comunidad se necesitaba la unanimidad porque había que rectificar, modificar los estatutos y ahora se puede hacer por las 3/5 partes. Lo que pasa es que, claro, yo no sé si ahora ese decreto, cuando pase por la comisión parlamentaria, lo van a echar otra vez para atrás. Es que no se sabe, estamos ahí en un stand-by. Yo me refería fundamentalmente a viviendas sociales. En la gestión de comunidades, yo creo que el dato más importante seguramente es que al alargar la duración de los contratos, esa seguridad, digamos también, ¿no?, en la tenencia de la vivienda por parte de las personas puede crear unas comunidades en el tiempo más continuadas y, por lo tanto, incluso en esos aspectos que yo comentaba de trabajar la interacción mutua, los puede facilitar. Por otro lado, sí que hay un aspecto también importante para comunidades, no como las que estamos gestionando como propietarios únicos, sino las que son mixtas, relacionado con la accesibilidad, especialmente a las rehabilitaciones digamos, para situaciones en las que un vecino tiene problemas de accesibilidad y el decreto pretende facilitar la realización de esas obras, especialmente cuando sean financiadas públicamente. Creo que a lo mejor eso es interesante también. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo quería preguntar, porque, claro, al ser comunidades de inquilinos entiendo que no existe ninguna prerrogativa. Sí, entiendo que no existe ninguna prerrogativa de la comunidad o del administrador para cobrar esas cuotas de comunidad. No es como una comunidad de propietarios que si dejan de pagar las cuotas de la comunidad pueden incluso perder la vivienda. ¿Qué pasa si después de toda la mediación de los plazos que se le dan a los inquilinos para pagar las cuotas de comunidad y demás, aún así continúan sin pagar esa cuota de mantenimiento? Bueno, como he dicho, además lo va a explicar perfectamente nuestros administradores, que también está aquí presente, están reclamando judicialmente a los inquilinos
no pagan las cuotas de comunidad. Se está reclamando en la Junta de Arrendatarios tienen que aprobar los vecinos que se reclame, primero que se reclame judicialmente a los vecinos morosos y en segundo lugar legitimizar a los administradores de finca como secretarios de la Junta para que puedan reclamarlo judicialmente. De todas formas, eso puede llegar a buen puerto y somos conscientes de que está llegando a buen puerto y de que se están recobrando muchas cantidades. Además, el beneficio es para el resto de los vecinos, pero también en Visesa hace un trabajo que, aunque aquí no lo he contado y sería bastante interesante, nosotros sí informamos a los vecinos que para las renovaciones de sus contratos los vecinos tienen que estar al día con sus cuotas de comunidad. ¿Vale? También intentamos no lo metimos en nuestro acuerdo de pago porque a nosotros los que nos pagan son las rentas del alquiler y no lo podemos meter, por tanto, en un doble acuerdo de pago, pero sí informamos a los vecinos, abrimos expediente de protocolo de convivencia por impago de cuotas de comunidad. Hay muchos vecinos que se han cambiado de vivienda o incluso se le ha prorrogado, o sea, se le ha cerrado el contrato tenía un expediente de protocolo de convivencia abierto en el que la deuda de comunidad eran de 2.000 o 3.000 euros. Con lo cual, se trabaja en equipo, tanto el administrador reclamando y recobrando cantidades como desde Visesa abriendo protocolos de convivencia. Muchas gracias. Yo sí os complemento un poco porque tenemos unos sistemas de gestión diferentes. Simplemente cada uno tiene su adaptación, ¿no? Unos son mejores en unas cosas y otros mejores en otras. Pero nosotros hacemos una gestión directa de las comunidades. Tenemos un concurso de limpieza con 2 lotes para todas las comunidades, más o menos unas 1.000 y pico cada una. Tenemos un concurso de mantenimiento que incluye el mantenimiento de ascensores, el mantenimiento preventivo, el de que hay que hacer periódicamente de las viviendas, de las zonas comunes, de las instalaciones y demás, con lo que pretendemos obtener unos precios competitivos y esto lo repercutimos en la cuota de comunidad que está incluida en el recibo del alquiler, es decir, no está disociado. En nuestro caso está incluido en el recibo del alquiler y por lo tanto no puedes dejar o no de pagar, o dejas todo o pagas todo. Y en ese sentido es una deuda que se acumula en caso de un posible desahucio por impago y también forma parte de nuestras obligaciones. Siempre decimos 3 cosas: la casa se paga, y eso incluye la comunidad, la casa se cuida y eso incluye el mantenimiento y la comunidad se respeta, ¿no? Y esas 3 patas son las que intentamos transmitir como reglas básicas en las viviendas y también en la relación contractual. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues muchas gracias, Pilar Reyes. Vamos a pasar ahora a la segunda tanda con los compañeros. Vamos ahora a seguir con las nuevas formas de gestión en las comunidades. Tenemos en la mesa a Ana Gallego García, que es de Fortia Recursos Legales, compañera administradora de fincas colegiada, y también a mi derecha tengo al compañero Alejandro Alonso Campaña, de la empresa Finca 81, también administrador de fincas colegiado. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, agradecer a Visesa la invitación a esta jornada de vivienda social tan interesante. Agradecer a José Feria la presentación. La verdad es que te presente el presidente de tu colegio profesional es importante, nos apoya y también quiero decir que está haciendo una labor muy importante en cuanto al daño que el intrusismo en esta profesión ha provocado y mucho de ese daño está reflejado en el parque público de vivienda, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros pues eso, yo pues como ha dicho Pepe, soy Ana Gallego, estoy representando a Fortia Recursos Legales, llevamos unos 6 años gestionando promociones de vivienda pública, tanto con Abra como con Envisesa. Con Envisesa tenemos 2 promociones importantes, una de ellas es Nuevo Amate, tiene 220 viviendas y bueno, nosotros al fin y al cabo en estos 6 años hemos pensado que nuestra gestión debe basarse en 3 aspectos fundamentales. Por un lado, el control y cumplimiento exhaustivo del presupuesto, con especial dedicación al cobro de las cuotas de comunidad, que antes refería a la interviniente. Por otro lado, el mantenimiento de las promociones y el cumplimiento de la normativa básica de convivencia. Con respecto al control y cumplimiento presupuestario, poco hay que decir que ya no sepan las personas que están aquí. Anualmente pues, debe llevarse a cabo una junta ordinaria donde nosotros pues, presentemos unas cuentas, aprobemos un presupuesto y, para mi gusto, se conciencie mucho al inquilino de la importancia del fondo de reserva. Las comunidades tienen que ser austeras y las mejoras que propongamos tienen que ir siempre muy destinadas al bienestar
y a la seguridad, porque en este parque, en este tipo de promociones, la seguridad de los inquilinos muchas veces se ve en peligro. Entonces, en esa parte nosotros sí queremos siempre que Envisesa tenga la información. Con nosotros la ha tenido siempre, incluso antes del protocolo. Y es muy importante que Envisesa venga a estas juntas. De hecho, hemos notado cuando hay una empresa pública que viene a una junta de vecinos, el repunte de asistencia es muy importante. Entonces, pues siempre colaborar nosotros y al final nos favorece en la gestión. Nosotros creemos que debe existir por parte del administrador de fincas una especial concienciación en el abono de la cuota de comunidad. La mencionada labor pues, tiene que ser un poco reforzada por todas las entidades que están colaborando en las promociones públicas. Y para nosotros la medida más efectiva en los casos en que no haya problemas de pago es el esfuerzo que debe de hacer el administrador en cobrar la cuota de comunidad. Y el mejor medio, sin duda, es la remesa, es la domiciliación del pago, es acercarle a las personas las posibilidades de facilitarle el cobro. Para que os hagáis una idea, en Amate nos ha supuesto que 156 vecinos de 220 paguen todos los meses, con lo cual no tenemos un problema de liquidez y podemos afrontar mensualmente todas las obligaciones que nuestras comunidades tienen. Es trascendental el protocolo de convivencia para nosotros, sin ninguna duda. Y creo, como ha dicho Reyes anteriormente, que debe ser un refuerzo de la normativa de convivencia propia que desarrollemos nosotros en nuestras comunidades con nuestros estatutos, porque las comunidades presentan singularidades y no todas tienen los mismos problemas, ni el mismo tipo de vecinos, ni el mismo tipo de edificación. Nosotros hemos reforzado el cumplimiento de convivencia, intentamos que una de las mejoras que intentamos siempre llevar a cabo en nuestras promociones sea establecer un sistema de videovigilancia. ¿Y por qué? Pues porque esto facilita que el inquilino no tenga que denunciar de forma directa, no haya un temor a la represalia y ha disminuido muchísimo, de una forma tremenda, el vandalismo en las promociones. Con lo cual, yo creo que tenemos que pensar en apoyar medidas de este tipo, que son unas medidas objetivas, que protegen a los vecinos y que no los dejan ante una represalia ni ante amenazas que tanto ellos como los profesionales que trabajamos en estas promociones lamentablemente sufrimos pues, con cierta habitualidad. Sin embargo, sí es verdad que nosotros notamos con respecto al protocolo de convivencia, que sí que lleva tiempo con nosotros y lo estamos intentando imponer en todas las promociones, sí que notamos que hay un importante desconocimiento todavía. Y yo creo que sería importante, aprovechando, hoy voy a aprovechar mucho que está aquí José Feria y que estamos en Envisesa, yo creo que sería muy importante que se forme más al inquilino, sobre todo a la figura del presidente, que se le forme bien en el protocolo y en las sanciones que hay, porque si va a haber una intervención previa del administrador o del presidente, antes de que los derivemos a la oficina y antes de que intervengan las personas que son competentes para resolver conflictos de convivencia, yo creo muy importante para su seguridad jurídica que el presidente de las promociones de vivienda pública tiene que ser ya un presidente preparado y tiene que tener constancia de cuáles son las consecuencias del incumplimiento y conocerlo. Lo tenemos que hacer nosotros, pero también yo creo que es importante que lo vayan haciendo ellos. ¿Qué demandamos nosotros a Envisesa en cuanto al protocolo de convivencia? Pues sí demandamos que, estando nosotros involucrados de forma muy directa, haciendo informes, dando detalles de los incumplimientos que se producen, nosotros no tenemos información del expediente una vez que se ha abierto. No sabemos ni el contenido, ni qué ha pasado, ni cuántas visitas hay, ni sobre todo cuál es el resultado final del expediente, cuál es la sanción. Y es muy importante porque genera en las promociones un aire de desconfianza. Los inquilinos desconfían porque no trasciende y nosotros tenemos que darle publicidad a estas cosas. La gente tiene que saber que si no cumple una serie de normas, hay unas consecuencias. Y es importante que se le dé una mayor publicidad al trabajo de la oficina y sobre todo que los administradores tengamos más información de este tipo de expedientes.
Igualmente, es demandable por nuestra parte, yo entiendo que se externalizan los servicios y que no se puede controlar todo, ¿no? Pero nosotros no tenemos tampoco información, supongo que a Alejandro le pasará igual, no tenemos información tampoco de los procedimientos judiciales cuando se recupera una vivienda por Envisesa, en el sentido que a nosotros nos llaman y nos comunican que mañana hay un lanzamiento. ¿Qué pasa? Pues que esa falta de información previa de trabajo en equipo hace que, por ejemplo, en casos como el nuestro, que somos pioneros en reclamar judicialmente a nuestros inquilinos de forma directa, nos veamos perjudicados porque hemos perdido incluso el domicilio a efectos de notificación de un pleito que ya estaba abierto. Entonces, hay una serie de circunstancias ahí que yo creo que son mejorables y que deben hacerse con una periodicidad trimestral, bimensual, más o menos ver pues estos expedientes de convivencia, los pleitos que hay abiertos, que tengamos un conocimiento, ¿no? Otro aspecto muy importante para favorecer el éxito de la gestión, y con eso estoy muy de acuerdo con Pilar, que ha sido una alegría conocerte, la verdad, es el mantenimiento de la promoción. La rapidez en la comunicación a la empresa pública y la coordinación para evitar duplicidades es muy importante. Es muy importante porque en promociones como, aparte de Nueva Mate, gestionamos la promoción de San Jerónimo, la MC4, que es bastante más pequeña, pero tenía hace un año un estado muy elevado de deterioro y de abandono, y en un tiempo inferior a un año, con la parte de la cuota de mantenimiento de la que hablaba Reyes y con la parte de las mejoras que ya los vecinos tienen que asumir si quieren hacer, que no todo puede hacerlo la empresa pública, pues se han llevado a cabo, para que se hagan una idea, en menos de un año se han cambiado el porterillo de todos los bloques, se han reparado y cambiado las cerraduras, instalaciones eléctricas, colocación de cámaras de videovigilancia, reparación de filtraciones, contratación de una empresa de limpieza. Todo esto lo que ha provocado es que el inquilino pague y que el inquilino tenga otro ánimo y se ponga a pagar. Hombre, ciertamente también estamos reclamando ahora una vía amistosa, es el plazo de un año que nos damos, a partir de ahora reclamamos judicial. Pero sí es verdad que hay en ese aspecto un ánimo diferente y el inquilino paga, y ahora mismo estos bloques son unos bloques saneados y hemos podido reducir la deuda de la intercomunidad en un 70%. El estado de abandono, y yo creo que hoy lo veíamos en otra ponencia, esta mañana, muchas veces el estado de abandono está provocado por el mismo colectivo de vecinos conflictivos. Generalmente coincide que además es moroso, y esto no es más que el ánimo que tienen de crear un ambiente hostil y que vayamos abandonando la promoción, porque como durante mucho tiempo no ha pasado nada, es muy importante que nos vayamos yendo, vayamos abandonando la promoción, el administrador se vaya porque no cobra, la administración pública pues no le resuelva el contrato, y entonces es el estado en el que nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado San Jerónimo, una promoción en la que los vecinos te dicen que no pagan porque no pasa nada. Simplemente. No pagan porque no pasa nada. Y ya está. Y como la gente no paga, pues tú tampoco. Y un poco hay que luchar contra eso. Por eso nosotros siempre hemos reclamado mucho y de forma muy constante las cuotas pendientes. La parte amistosa que os hemos comentado, pues bueno, nosotros hacemos un estudio de la situación real económica del individuo, lo citamos personalmente y tenemos una serie de medidas que funcionan. Está el calendario de pago, está el fraccionamiento y luego derivar a los inquilinos a la ayuda asistencial. Nosotros hemos tirado de todo, de servicios sociales, de Cáritas, de hermandades, de comunidades religiosas, de asociaciones, siempre y cuando nosotros le ayudamos al vecino, incluso le asesoramos a cumplimentar toda la documentación, siempre y cuando se ceda el derecho de cobro a la comunidad y nos aseguremos que ese dinero va a la comunidad de forma directa. Y bueno, voy a hacer un pequeño resumen porque me lo han preguntado y ha salido el tema antes, ¿no?, de las reclamaciones. Nosotros de 2016 tenemos una política de autogestión de las comunidades. Para mí lo ideal sería tener con Envisesa o con Abra, en su caso, la relación mínima de la cuota de mantenimiento, que las comunidades se autogestionen sin más intermediarios. Nosotros de 2016 comenzamos las reclamaciones judiciales de las cuotas de comunidades a los inquilinos de forma directa. Nos basamos en la legitimación por el incumplimiento por parte del adjudicatario demandado de la obligación de los adjudicatarios en régimen de arrendamiento
a formar parte de la comunidad de arrendatarios legalmente constituida y a la contribución como concepto asimilado a la renta del sostenimiento de los gastos comunitarios que impone Envisesa. Por tanto, estando sujeta a la comunidad al régimen jurídico de propiedad horizontal, se incumple por el deudor el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal. Y este fragmento no me lo he inventado yo, sino que viene en los contratos de Envisesa. Entonces, que muy probablemente durante mucho tiempo la falta de comunicación entre los distintos profesionales nos ha hecho que no adelantemos reclamaciones que han podido hacerse mucho tiempo atrás. Porque costaba mucho tiempo, yo llevo trabajando con comunidades de Envisesa desde 2014 y antes costaba mucho trabajo que te dieran un borrador de un contrato. Entonces, tampoco podíamos hacer mucho más. Pero bueno, sí es verdad que actualmente nosotros tenemos 26 procedimientos monitorios en Nueva Mate, de los cuales de 12 hemos cobrado ya el principal de la deuda y todos han sido admitidos a trámite. Nosotros la legitimación activa la encontramos fácil. El inquilino le debe la cuota de comunidad a la comunidad de arrendatarios y a Envisesa le debe la renta de alquiler. Y entonces el pleito ha ido y ha funcionado y la verdad es que está teniendo mucho efecto y eso ha conseguido, ha provocado que nosotros actualmente en Nueva Mate la deuda, aunque si bien está el dato del 17% de morosidad que aparece ahí, yo ahí estoy contando, cuando a mí Envisesa me pide datos, estamos hablando a lo mejor de un vecino que le falta un recibo, 2. Pero la morosidad crónica, esa morosidad que hace daño, que además el vecino conflictivo, en Amate ahora mismo supone solo el 9% de los inquilinos que tenemos allí. Sí me gustaría, a efectos de la parte jurídica, haceros partícipes de la definición que hace la Dirección General del Registro de Notariados en la resolución de febrero de 2002 de las comunidades de arrendatarios. Y dice que las comunidades de arrendatarios pertenecen a una especial comunidad de disfrute y gestión de aquellos elementos, instalaciones y servicios que determinantemente estén adscritos con carácter común a los diversos inmuebles arrendados, integrantes de una misma unidad inmobiliaria. Por tanto, estas comunidades deben quedar sometidas, al menos con carácter supletorio, en cuanto al funcionamiento de sus órganos, a la Ley de Propiedad Horizontal. Entonces, bueno, pues yo creo que en ese aspecto no hay duda que las comunidades son totalmente independientes y autosuficientes para reclamar todas sus cuotas en vía amistosa y en vía judicial. Ya termino para dejarle a Alejandro. Quiero aprovechar para hacer unas propuestas de mejora de la relación entre los administradores y las administraciones públicas. Con respecto a los conflictos de convivencia, pues que ya lo hemos dicho anteriormente, es deseable que implicando al administrador de fincas, elaborando informes, incluso mediando de forma previa, se ha informado cada cierto tiempo del estado de los expedientes y de las medidas tomadas. El administrador debe ser informado de las acciones judiciales que se llevan a cabo en las viviendas que administra, muy especialmente en casos de recuperación. En nuestro caso, esta ausencia de noticias pues, ha provocado paralizaciones en nuestros propios pleitos. Y la verdad es que en mi posición, o en mi forma de verlo, teniendo en cuenta que debemos de autogestionarnos, para mí el fin sería que la dirección jurídica de las promociones caiga en nuestros despachos de abogados, no estén los pleitos de vivienda por un lado, los pleitos de comunidades por otro. Deberíamos, todo el pleito que se genere en nuestras promociones, por daños, por impagos, por desahucios, deberíamos llevarlo los administradores de finca, porque al fin y al cabo somos las personas que hacemos un trabajo diario y eso muy probablemente además supondría una medida de ahorro muy importante para la empresa pública, muy seguramente. Otra de las peticiones que tenemos y que hemos comentado con Alejandro en otras ocasiones, pues poder aperturar, tramitar y seguir los siniestros, aunque el tomador sea la empresa pública, reducir al mínimo los gastos de las cuotas de mantenimiento para favorecer la autogestión, comunicar trabajos de comunidades, los trabajos que se hacen por los agentes de proximidad, que se comuniquen de una forma anticipada para que no haya duplicidad de gestiones. El administrador pues, tiene que tener información de cuando se produce la adjudicación y deberíamos tener una información previa del perfil del inquilino, sobre todo cuando viene en una situación de vulnerabilidad o exclusión social. Tengan en cuenta que la mayoría de las veces el primer contacto que tenemos con el inquilino es cuando el inquilino ya está en la vivienda y a lo mejor lleva un mes o 3 semanas o más tiempo. Y claro, en situaciones de vulnerabilidad no nos permite establecer rápido los mecanismos para ayudarlo, orientarlo al pago de sus cuotas.
Entonces, en ese aspecto, yo creo que sí sería interesante tener una información más clara del perfil del adjudicatario que vamos a tener con nosotros. Y bueno, yo creo que también sería interesante, aunque esto es una cosa que he hablado con Juan Manuel Flores en su calidad de delegado, que el administrador debería poder comunicar de forma directa la falta de pago de la cuota de comunidad no solo al inquilino y al propietario, sino directamente a los propios servicios sociales. Sería interesante que nosotros pudiéramos saber si nuestro inquilino puede ser beneficiario, porque si no es un tiempo perdido que muchas veces ellos utilizan mientras la deuda va creciendo. Y nada, os dejo a Alejandro ya con datos estadísticos de estos que tanto nos gustan. La promoción Nueva Mate, en los 5 años de gestión que llevamos gestionando, hemos cerrado 53 acuerdos de pagos y hemos derivado a 23 inquilinos a servicios sociales. Hemos reclamado judicialmente a 25 vecinos y actualmente hemos recuperado la deuda, el principal de la deuda, de 12 de ellos. En datos, se traduce en haber recuperado desde 2014 66.367,41 euros en cuotas pendientes. En San Jerónimo, en la MC4, llevamos mucho menos tiempo. Entonces, en el año que llevamos, pues bueno, ahora mismo el 67,65%, después de estas mejoras de mantenimiento que se han hecho, están pagando y hemos recuperado unos 6.600 euros de deuda y hemos reducido su deuda de intercomunidad. Pero bueno, que la verdad es que, hablando el otro día, hablando con Reyes hoy, en nuestro escaso tiempo libre, y hablando con Alejandro, yo creo que la implantación del protocolo, para finalizar, es la base, en muchos casos, de nuestro trabajo diario desde hace mucho tiempo, con Envisesa, y que hemos ido desarrollando modelos de gestión que, al fin y al cabo, se basan en nuestro trabajo diario. Quizás estemos dentro de un medio plazo, ante una especialidad. Los administradores de finca de vivienda pública somos una especialidad. Tenemos que tener unos conocimientos distintos cuando estamos gestionando una comunidad de propietarios y, bueno, y deseamos que, como se lleva ya pasando desde hace un tiempo, tanto la Administración como nuestro colegio nos respalde y nos apoye en nuestra gestión. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada, y mucha suerte, Alejandro. Muchas gracias, Ana. Eres una sufridora. A mí me has transmitido sufrimiento. Vamos a pasar la palabra a Alejandro Alonso. Bueno, soy Alejandro Alonso, trabajo en Finca 81, una administración de fincas. Hace un par de años, nos especializamos y creamos un departamento específico para el tema de comunidades de arrendatarios, ¿vale? Porque entendíamos la importancia que estaba adquiriendo este tipo de comunidades y además nosotros tenemos oficinas, somos de Sevilla, pero ahora mismo estamos en un plan de expansión a nivel nacional y tenemos otras 7 oficinas abiertas a nivel nacional y estamos comenzando a trabajar con otros organismos públicos que gestionan el parque de vivienda de cada ciudad, ¿vale? Es importante, pues, lo que ha destacado Ana, es cierto, ahora mismo la gestión con Envisesa que se está realizando ha avanzado en algunas líneas de trabajo de una manera bestial, es decir, anteriormente había cuestiones, no se le daba la importancia que realmente tiene la gestión de la comunidad en el parque de viviendas que tiene Envisesa y actualmente se ha avanzado muchísimo en ello. Yo os explico, para nosotros es fundamental y creo que en todas las promociones que tienen una especial característica en el perfil del inquilino, las formas de comunicación son fundamentales, ¿vale? Es decir, adaptamos cada fórmula de comunicación al perfil de cliente, ¿vale? Lo tenemos muy trabajado en el sentido de que, por ejemplo, los datos de contactos móviles que necesita tener tu teléfono móvil por las circunstancias que sean, porque ese perfil nosotros demostramos una cercanía a los usuarios y a los inquilinos. Aún así le ponemos ciertas normas, no trabajamos con WhatsApp para que las comunicaciones no sean en cualquier horario, intentamos grabarnos los teléfonos móviles de los inquilinos para que cuando recibe la llamada sepas quién es y él se sienta vinculado con la administración y con la comunidad. Trabajamos mucho el email, en este tipo de clientes es cierto que es menos intensivo, pero sí obligamos de alguna manera a algunos clientes a utilizar este medio en el sentido de dejar por escrito gestiones que se realizan que posteriormente y con el histórico de la comunidad va siendo necesario.
la redacción de los emails es una redacción muy clara y directa, es decir, son perfiles de clientes a los que la información tiene que llegar de manera muy clara, directa y no tan estructurada como en otras ocasiones, ¿vale? Sí es verdad que se comete muchas veces el error de convertir esos emails en conversaciones de WhatsApp. Es decir, contestas y a los 2 minutos te han contestado y tú a los 3 minutos, entonces eso intentamos limitarlo, ¿vale? Y sobre todo no entrar en conflictos. Entre conflictos que se provocan, intentamos concertar una reunión directamente o en la comunidad o en nuestras oficinas con el inquilino, ¿vale? Algunas de las promociones, nosotros llevamos algunas de las promociones con un perfil quizás más duro o que salen de una situación muy complicada. La fotografía que ha mostrado Reyes ahí de los buzones que veía y tal, esa es mía, ¿sabes? No, una auténtica aventura diaria. Entonces, sí es verdad que estamos trabajando desde hace mucho tiempo estos tipos de comunicaciones y están dando un resultado muy interesante hacia la comunidad, hacia el beneficio de la comunidad. Luego utilizamos muchísimos avisos circulares escritos que de alguna manera el perfil de inquilino, el inquilino lo recibe como la oficialidad absoluta, es decir, no se cree nada hasta que no llega un documento de la administración que dice el ascensor ya está arreglado, ¿vale? Es decir, ellos ya ahí se quedan tranquilos y eso al principio no lo entendían, es decir, cualquiera llegaba con un folio escrito a mano en su casa y te llamaban pensando que lo había puesto el administrador, ¿vale? Y luego las reuniones presenciales son fundamentales, lo comentaba antes con Ana, es decir, la presencia nuestra en este tipo de comunidades es fundamental, ¿vale? Porque ellos necesitan tener un trato cercano y notar que se les presta atención, que estás allí, que los conoces, ellos te conocen, sus hijos empiezan a conocerte y al final llegas allí y todo el mundo Alejandro, tal. Y esa cercanía hace que ellos se vinculen con la comunidad, se vinculen en el pago de cuotas, se vinculen en el mantenimiento de la promoción y eso vaya mejorando, ¿vale? Los problemas habituales que nos encontrábamos en promociones que empezábamos a gestionar, sobre todo, antes lo ha comentado Reyes, venían muchas de un perfil de administrador, en muchos casos no colegiado, ¿vale? Que nos encontrábamos con situaciones en las que no había una ausencia del control de gastos, es decir, se gastaba allí o los presidentes tenían vía libre para gastar lo que quisieran, había una ausencia de estudio de necesidades comunitarias, es decir, realmente qué necesita esta comunidad, qué tipo de servicios necesita. Una morosidad elevadísima, una falta de solidaridad comunitaria, que lo ha explicado muy bien Ana, es decir, allí las cosas están mal, pues peor las pongo yo y no me importa destrozar, no me importa manchar o no me importa no cuidar, porque aquí es lo habitual, todo el mundo lo hace porque voy a hacerlo yo de manera distinta, ¿vale? Había unas ocupaciones altas, ocupaciones ilegales de inmuebles y luego unas deficiencias bestiales en lo que era el mantenimiento de las instalaciones, que también, al final, iba produciéndose ahí un gasto más alto de lo que se debía, ¿vale? Nosotros el departamento especializado en comunidad de arrendatarios, lo que hicimos fue crear una estructura, ¿vale?, con unos protocolos muy marcados para conseguir solucionar este tipo de cuestiones, ¿vale?, que son bastante básicos. Primero hacemos una auditoría de gestión inicial, en la cual se estudian los ingresos garantizados periódicos, es decir, quién paga, cuánto dinero cogemos mensualmente, ¿vale?, para saber qué gastos tenemos o podemos permitirnos, ¿vale?, porque si no al final terminas endeudando a las comunidades. Una revisión de los contratos con los proveedores, que se hace a través de Envisesa, para ver que realmente los servicios que ofrezcan son los que se necesitan. Una revisión de morosidad existente con un comunicado de manera inmediata a los inquilinos y una revisión completa de las instalaciones para ver en qué estado están y las dividimos en 3 categorías: gestiones urgentes o a medio y largo plazo, ¿vale? Hay cuestiones que no son necesarias, pintura, vendría genial pintar, pero ahora mismo no es necesario reparar los grupos de presión porque el agua no llega bien a las viviendas, ¿vale? Luego es fundamental, nosotros establecimos un protocolo de morosidad, ¿vale?, además marcado con 6 hitos que se realizaban, y esto, por ejemplo, ha sido lo que a nosotros nos ha ayudado a conseguir una mayor recuperación económica. La primera es la visita periódica al edificio para el cobro de cuotas en metálico, ¿vale? Es decir, esto además es una excepción en nuestra empresa, que no trabajamos en metálico, pero en este caso hay mucho perfil de inquilino que no quiere ir a un banco a pagar, sí, no le gustan los bancos. Entonces, físicamente vamos una serie de días allí, emitimos unos recibos y ellos nos pagan en metálico. Eso favorece además que se crea una vinculación con el inquilino, que sabe que el día 15 tiene que pagarte todos los meses y nosotros posteriormente al día siguiente se realizan los ingresos en cuenta bancaria que nos hayan entregado, ¿vale? Se hacen las firmas de acuerdo de pago con anexo de reconocimiento de deuda. Creamos específicamente un documento muy simple
de reconocimiento de deuda con un acuerdo de pago, porque al final el cliente también no se fía de lo que va a firmar, se siente nervioso a la hora de firmar un documento y es un documento que tiene una sola carilla, ¿vale? Es decir, muy sencillo, con una redacción nada jurídica, sino muy directa y muy sencilla, y eso hizo que firmáramos firmamos un número altísimo de este tipo de acuerdos de pago. Por ejemplo, en otras de las que ha salido ahí, también las gestionamos nosotros, que son 220 viviendas. A día de hoy las gestionamos de hace 2 años, creo que tenemos firmados casi 180 acuerdos de pago, no todos llegan a respetarse, pero muchos de ellos sí, ¿vale? Luego, nosotros siempre iniciamos este tipo de gestiones con 2 administradores de finca, no uno, para que la gestión sea mucho más eficaz y se puedan ir haciendo de manera simultánea. El envío de cartas para la reducción de la morosidad, ¿vale? Se envía junto a la parte jurídica y contable envío de cartas. La remesa bancaria de cobro, como ha dicho Ana, es fundamental, es decir, eso es lo que te garantiza girar recibos a los propietarios, a los inquilinos. Y en este caso nos adaptamos a ellos de 2 fórmulas, es decir, adoptamos 2 días de cobro. Hay quienes al principio de mes, si les giran la remesa en los 5 primeros días, no han cobrado o no tienen todavía el dinero en el banco, y si se los giras el día 15 reducen mucho las devoluciones, ¿vale? Con lo cual eso también. Y finalmente, el inicio de procedimientos monitorios, que lo ha explicado perfectamente Ana, además fue la primera que comenzó a reclamar a los inquilinos, fue la que abrió el camino a los demás. Y sí es cierto que si todas estas opciones que se le han dado para que paguen la cuota, al final no la están pagando, en la mayoría de los casos, además de las ayudas que gestionamos y se les buscan, es que no queda otra que reclamarles judicialmente, ¿vale? Luego teníamos allí el problema, un efecto llamada que había en este tipo de promociones, se produce el efecto de llamada en cualquier ámbito, es decir, desde el mantenimiento, en el de la asistencia a las reuniones, y sobre todo en las ocupaciones ilegales también, es decir, en el momento en que se producían ocupaciones ilegales, el edificio iba muchísimo peor, más ocupaciones, más. Ahí en Visesa también ha hecho un trabajo enorme en el sentido de dotar de medios antiocupación a las viviendas que están libres, y eso ha reducido. Pero nosotros creamos un protocolo específico en el momento en que se producía, en el momento mismo en que se está produciendo la ocupación. Es decir, lo normal es que te llamen y te digan, oye, están intentando entrar, están destrozando la puerta para ocupar la vivienda justo al lado de la mía, ¿vale? Nosotros en eso, es decir, explicábamos a los inquilinos legales, mediante escritos los protocolos a seguir en el caso de conocimiento y de ocupación. Había algunos que no te llamaban porque pensaban que quien estaba ocupando la vivienda iba a saber que habían llamado ellos. Entonces entregamos unos documentos en los cuales les explicamos que no se preocupe, que no ocurre nada, que nos llamen a nuestro teléfono móvil. Tienen nuestro teléfono móvil, el mío, por ejemplo, como administrador, y me llaman en cualquier momento, ¿vale? En el momento en el que te llaman, nosotros te garantizamos una presencia de uno de los administradores en menos de 2 horas en el inmueble, ¿vale? En el inmueble que han ocupado. Es decir, te encuentras a la persona allí que acaba de entrar, con las puertas destrozadas y tal. Entonces, bueno, llegas y avisamos a la Policía Nacional y nos presentamos con ellos, ¿vale? Hacemos una mediación in situ con los ocupantes del inmueble, informamos a Envisesa y se hace una mediación allí explicando las consecuencias que va a tener e intentando de alguna manera convencerlos para que se vayan por las buenas, ¿vale? Hay casos que se consigue y casos que no. Y luego, en caso de haber transcurrido más de 48 horas de la ocupación y no haber conseguido el abandono del inmueble, pues se comienza una gestión, esto sorprende un poco, pero comenzamos una gestión con los ocupantes o los ocupas de la vivienda para que de manera pacífica, ¿vale?, no produzcan daños en el inmueble. Es decir, aceptamos de alguna manera que están dentro y facilitamos mediante el proceso que ocupe, que se produzca de desalojo, todo lo necesario para que no dañen comunitariamente ni al resto de inquilinos ni las instalaciones y se comporten como tienen que hacerlo. Nos mantenemos una serie de reuniones con ellas, les asesoramos y bueno, intentamos que el tiempo que estén en el edificio se porten como tienen que hacerlo, ¿vale? Y luego el protocolo de mantenimiento de las instalaciones, ¿vale? Al conocer sobre todo las necesidades, y nos basamos como en 4 aspectos fundamentales que hemos comprobado con el paso del tiempo que garantizan, digamos, el levantamiento económico y del mantenimiento de las instalaciones de los edificios, ¿vale? En una de ellas, lo primero que hacemos son estudios energéticos y de instalación de luminaria LED, ¿vale? Eso normalmente no ha existido una gestión
del tema energético, y eso a día de hoy en los presupuestos anuales de gastos de las comunidades son uno de los gastos más importantes. En la que os he comentado antes de 220 viviendas, a día de hoy, con la instalación de luminaria LED, que además Envisesa apostó por ese tipo de proyectos y fue la que aportó económicamente las cantidades que fueron necesarias para poder instalarlo, a día de hoy, en una sola promoción de 220 viviendas, estamos consiguiendo unos ahorros mensuales en torno a entre los 9 y los 10.000 euros. Es decir, eso, aparte de la morosidad que recupera y tal, hace que gasten muchísimo menos, ¿vale? La instalación de cámaras de seguridad, como ha dicho Ana, es fundamental para la parte de mantenimiento, de evitar actos vandálicos, y la verdad que funciona muy bien. Son promociones en las que el perfil de cliente en algunos casos no está acostumbrado a vivir en comunidad. Nosotros hemos tenido casos reales en los que había un señor, por ejemplo, que bajaba su sillón orejero de su salón, los bajaba todos los días al patio. Con sus nietos y tal, agarraban el sofá, lo bajaban y pasaba allí la tarde. Entonces, bueno, con esta persona se tuvo que hablar para que dejara de ocurrir este tipo de cuestiones. Con las cámaras de seguridad, de alguna manera se sienten más cohibidos a la hora de hacer este tipo de cuestiones, ¿vale? Y sobre todo también se persiguen de manera mucho más clara ilegalidades que se puedan, o actividades ilícitas que se puedan estar produciendo en las comunidades. El igualamiento progresivo de llaves comunitarias, es decir, intentamos, cogen una promoción de 220 y hay 600 cerraduras. Allí, en este tipo de promociones, muchas veces ocurre que el que no tiene una llave para abrir un cuarto, directamente la destroza, ¿vale? Es decir, llegan que me van a instalar internet, no tengo llave, aquí internet me lo instalan hoy sí o sí, destroza la puerta y vamos que nos vamos. Entonces, intentamos ir modificando todas las llaves, igualando los cerramientos a una sola llave, que la tienen todos, y entonces para ellos les es muy sencillo, que con una llave habrán todo lo habido y por haber, todos los cuartos, y lo vamos haciendo progresivamente. Cuando se las van cargando, las vamos igualando a las que ya tenemos, ¿vale? Y luego una formación y gestión de los proveedores. Fundamental, los proveedores llegan a ese edificio, no saben a quién avisar, nadie se hace cargo, no tienen llave, tal, y al final cuestiones que se producen terminan no solucionándolas, ¿vale? En este sentido, lo que hacemos es reunirnos con los proveedores, hablar con ellos, explicarles quiénes son los presidentes o quién tiene las llaves o a quién tienen que llamar y que hagan esa gestión, ¿vale? Estas son más o menos las claves que nosotros hemos determinado en las comunidades de arrendatarios, que creemos que favorecen sobre todo la recuperación económica y la gestión de las instalaciones, y de la mano de Envisesa, del Colegio de Administradores. Es verdad que ahora mismo sí existe, como decía Ana antes, una canalización. Estamos viendo que sí hay un cambio importante y nos está siendo muchísimo más sencillo gestionar este tipo de comunidades de lo que era antes, porque tenemos herramientas como los protocolos de convivencia, el protocolo de mejora e igualdad que recientemente se va a poner en funcionamiento, y eso hace que al final sea viable nuestro trabajo y sea viable sacar adelante comunidades de arrendatarios, ¿vale? Muchas gracias y siento haber sido el último por esto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. No sé si tenéis que hacer alguna pregunta o bien a Ana o bien a Alejandro. Por allí hay un señor que... Buenas tardes, mi nombre es Óscar Marrón, soy del Departamento de Gestión de Envisesa. Ana, hacía referencia a la necesidad por parte de los administradores de conocer los protocolos, bueno, pues de cómo finalizan los protocolos de convivencia, de información sobre los procedimientos judiciales y, bueno, de la idoneidad de que el despacho de los administradores, pues, bueno, pues se canaliza a través de ellos pues las demandas o los procedimientos o las reclamaciones, porque muchas veces es de lo más variado. Bueno, yo te tengo que decir que desde mi experiencia, esto, como tú muy bien sabes, es imposible. Y te digo, es imposible porque no nos lo permite la ley. O sea, yo no puedo dar a mi administrador de fincas, no le puedo decir que tengo un procedimiento sobre un arrendatario. O sea, es que simplemente no me lo permite la ley. Claro, pero si lo he abierto yo lo único que digo es que si yo informo, yo presto la información sobre un vecino y digo, oye, que aquí está pasando esto, hay un incumplimiento, venga, he reiterado, tal. Nosotros lo único que pedimos es saber, al menos, si está abierto, tampoco me hace falta saber el contenido y, sobre todo, cuándo va a finalizar, porque muchas veces cuando finalizan hay represalias, hay actos vandálicos... Es que precisamente, perdóname, es que precisamente ese es el problema. O sea, es que no podemos...
bueno, pues acotar en el tiempo lo que va a durar. Muchas veces, porque la información que se nos transmite, que da lugar a ese protocolo, pues hay que contrastarla. Hay que contrastarla y hay veces que es difícil contrastarla. Entonces, pues efectivamente nos podemos encontrar con ese problema que nos señala, y es que se puede dilatar en el tiempo. Efectivamente, se puede dilatar en el tiempo. Pero que es que es simplemente por un hecho de pura coherencia a la hora de resolver este tipo de problemas. En cuanto a facilitar los procedimientos, pues mira, desde mi punto de vista, a mí me parece perfecto, pero estamos sometidos a la ley de contrato, del sector público, con lo cual... Claro, bueno, intentaré yo buscar algún mecanismo para convenceros, no pasa nada. Y de los procedimientos judiciales, en algunos casos, yo te puedo decir que, vamos, soy de las personas que acuden a los lanzamientos. Hay veces que no sabemos ni tan siquiera cuándo va a ser el lanzamiento. O sea, hay días que nos encontramos, que llegamos al despacho por la mañana y nos dicen, lanzamiento. Oye, que a las 10 tienes un lanzamiento en Albérchigo, en Modecar, en fin, donde sea. Con dos brigadas de antidisturbios. Tampoco me parece justo para ti. Tampoco. Entonces, sinceramente. Esta mañana tampoco me parece... en Modegar allí con unas cuantas patrullas. En la mayoría de las ocasiones difícilmente te puedo hacer llegar pues bueno, este tipo de información. Pues te agradezco mucho que me respondas tu intervención. Y bueno, ya hay personas que me conocen como Manuel Burgos que por motivos del sistema de agua caliente que tenemos en la promoción Nueva Mate comunitario, que es una maravilla, nos ha dado muchos problemas, él sabe que soy muy insistente y muy pesada. Pero sobre todo por un tema de trabajar nosotros mejor. Vamos, que yo además nunca en ningún caso he tenido una posición contraria a la empresa pública ni nada de eso. Pero que sí es verdad que yo algunas veces llamo y pregunto, oye, ¿esta persona está abierto este expediente? Porque a lo mejor resulta que le dan una cartita en mano de que hay incumplimientos y tal, y se lía en el pasillo y me destroza una serie de cosas. Entonces, casi con el sí o el no, a mí me basta. Lo único que quiero saber... Tú imagínate a la persona, ponte en el lugar de la persona que le va a llevar la carta. No, claro, por supuesto, eso no está pagado. Te puedo decir que son compañeros con los que estoy todos los días. Eso no está pagado, eso no está pagado. Mira, yo participo también en la cuestión. Sí es verdad que la dificultad al final de lo que gestionáis, es decir, como en Visesa, de los datos que gestionáis, el tipo de contrato que gestionáis, la ley de protección de datos, que a todos nos dificulta evidentemente nuestro trabajo. Pero sí es verdad al final, en definitiva, porque lo estábamos comentando en ello antes de sentarnos aquí, sí hay un cambio. O sea, es decir, nosotros ha habido momentos como administradores, y ya te hablo mi parcela pura y dura como administrador, de lo que se sufre en un momento determinado, de que te ves allí solo, sin medios para poder sacar adelante eso, te pagan por ello, al final tienes como una obligación. Pero nosotros, igual que hace un tiempo, y te hablo de 2, 3 años, y Reyes, por ejemplo, que gestionó muchas cosas con ella, lo sabe, nosotros se vio una dificultad a la hora de que parecía que esto no avanzaba. Sí es verdad que nosotros muchas veces lo hemos comentado, es decir, ahora mismo es que no hay color. O sea, y te lo digo, y os doy la enhorabuena a los que estáis ahí, porque te lo digo como administrador, y Pepe además lo sabe, que lo hemos comentado en varias ocasiones, yo ahora sí veo en Visesa. En muchas cuestiones que antes quizás no era porque no se realizara el trabajo, sino porque a lo mejor no era tan visible como es ahora. Probablemente. Pero te puedo decir que ahora es bestial. O sea, es decir, la comunicación que existe, la facilidad que hay para acceder, los correos diarios, es decir, yo hay gente que no conozco físicamente, pero que los conozco por correo, Rafael Carvajal, Maite Conejero, David Muñoz, es decir, gente con los que me cruzo con ellos, no sé cuántos correos diarios por gestiones, y la agilidad que se está consiguiendo tener era algo totalmente impensable. Si a mí esto me lo llegan a decir hace 2 años, o sea, yo digo que era imposible que se llegara al nivel en el que se está trabajando ahora mismo. Y además las herramientas que estáis consiguiendo tener, creo que si las verdaderamente entre todos somos capaces de ponerla en práctica, va a ser la leche, perdóname la expresión. O sea, es decir, va a ser realmente lo que creo que se necesita
en las promociones que son Estamos de trabajando todos los días precisamente por esto que nos dices, ¿eh? De verdad, por la agilidad, por la rapidez, por la inmediatez y sobre todo porque las promociones marchen como deben. No, no, y te digo que tanto los inquilinos, es decir, yo trato con inquilinos hace 3 años, es que los inquilinos lo ven, lo saben. Bueno. O sea, es decir, no, de verdad, es que vamos a tener siempre, es igual que si lo trasladamos a las comunidades de propietarios pura y dura. Todos o muchos de vosotros viviréis en comunidades de propietarios y está el típico vecino que por mucho que la comunidad vaya bien que haga, todo le parece mal, esto no funciona, esto es un desastre, la comunidad se va a caer y ese perfil de inquilino también lo vais a tener siempre. O sea, es decir, que eso por mucho que hagáis lo vamos a tener, pero que sí es verdad que ahora mismo los medios que tenemos, de hecho los datos como los que ha comentado Ana, serían imposible tenerlo sin el apoyo, evidentemente, de Envisesa y el trabajo que se está realizando en Envisesa. Cualquier caso, agradeceros vuestra gestión y nos tenéis para lo que necesitéis, ¿eh? Pues agradeceros nosotros a vosotros. Yo creo, ahora le doy la palabra a Manolo que le ha pedido, lo que estaba comentando Alejandro, yo he participado por fortuna en muchas mesas de vivienda que hemos tenido y ha estado Manolo, ha estado Felipe y tal, y lógicamente ha sido un trabajo arduo y de mucho tesón durante 2 o 3 años y la verdad es que yo no tengo la suerte como vosotros de administrar comunidades de inquilinos, pero sí que por oídas y por vosotros y por Alicia, por otra compañera también que lo lleva y tal, la verdad es que habéis mejorado muchísimo y eso redunda al final en beneficio del cliente, que en definitiva es el arrendatario en este caso, ¿no? Manolo, ¿tú querías comentar? Bueno, se oye, ¿no? Sí, sí. Yo como coordinador técnico de Envisesa quería agradeceros, ¿no?, las palabras que estáis diciendo ahora, porque realmente también desde Envisesa también muchas veces nos sentimos como que no somos comprendidos, ¿no? Yo estoy más en el tema de reclamaciones y temas relacionados con el área técnica, ¿no? Me alegra que nombre a Rafael Carvajal y a Maite Conejero, ¿no?, que son compañeros míos, ¿no? Pero sí es cierto que nos encontramos ante unas comunidades de propietarios. Ana ha dicho antes una palabra que casi necesitaría de una especialización. Yo creo que no sé si de una especialización, pero es que son totalmente, no sé si la palabra es conflictiva, entre comillas, difícil, son unas comunidades que requieren un trabajo muy cercano, como habéis dicho antes, y una comunicación muy cercana tanto entre vosotros, nosotros, el personal de comunidades, de gestión de pago, de morosidad y demás, ¿no? Entonces, agradeceros, ¿no?, el trabajo vuestro que estáis realizando. Y bueno, nosotros en la medida de lo posible, pues lo que queremos es seguir avanzando tal como lo estamos haciendo. Hay dificultades en algunas cosas, Ana lo sabe, hay temas que no se pueden decir vaya usted a arreglar esto mañana porque estamos sometidos a una ley de contrato, tenemos unos procedimientos urgentes que a mí ya muchas veces me da vergüenza de activarlo tantas veces, ¿no?, porque al final parece como si no estuviéramos saltando los protocolos, ¿no?, y la ley de contratos, ¿no?, y directamente mandamos a que se repare lo que sea, pero claro, somos conscientes también de nuestras limitaciones, ¿no? En este sentido, pues la verdad agradeceros, ¿no?, que la comprensión esa que tenéis y que bueno, que le trasladéis también al usuario de las viviendas, pues la presencia nuestra, que como tú dices, como has dicho Alejandro, los técnicos, David, Juan Gandiaga y toda esta gente, pues hacen una labor que es realmente digna de bestial. Vale, gracias. Gracias. Gracias a vosotros. ¿Alguna pregunta más, alguna intervención más? Pues nada, daros las gracias por la asistencia, que ya es muy tarde, son las 6:15, las 7:15, y darle las gracias a Ana y a Alejandro, que han estado los dos fantásticos, ¿vale? Gracias.